El reloj marcaba las 9 de la noche cuando Lucía Mendoza terminaba de revisar los últimos informes financieros en la oficina desierta de Construcciones Vanguardia. A sus 32 años, su dedicación la había convertido en la contable más respetada de la empresa, aunque últimamente algo no cuadraba en los números. Pequeñas discrepancias que, sumadas, formaban un patrón inquietante. Mientras organizaba los documentos, escuchó voces provenientes del despacho de Ricardo Montero, el director general. No era raro que trabajara hasta tarde, pero el tono alterado llamó su atención. «Nadie se dará cuenta», decía Ricardo. «Los fondos de las pensiones están ahí esperando. Solo necesitamos desviarlos temporalmente. ¿Y si alguien revisa las cuentas?», preguntó otra voz que Lucía reconoció como la de Ernesto Vidal, socio minoritario. «Tengo a la contabilidad controlada. Además, cuando termine la obra del centro comercial, repondremos el dinero. Nadie saldrá perjudicado». Lucía se quedó paralizada. Estaban hablando de malversar los fondos destinados a las pensiones de los trabajadores. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y activó la grabadora, acercándose sigilosamente a la puerta entreabierta. «Ya hemos desviado casi $500,000», continuó Ricardo. «Con otro tanto, podremos cubrir las pérdidas del proyecto en Valdemoro sin que los accionistas se enteren. ¿Y los empleados? ¿Qué pasa con ellos? Para cuando se jubilen todo estará en orden. O quizás ni siquiera exista la empresa. No es nuestro problema». Lucía sintió náuseas. Llevaba 10 años en Vanguardia, confiando en que su futuro estaba asegurado. Ahora entendía por qué los números no cuadraban. Ricardo estaba robando el futuro de todos. «El plan es perfecto», añadió Ricardo. «Mañana transferiremos el resto a la cuenta en Panamá. Después solo queda esperar». Un crujido bajo los pies de Lucía la delató. Intentó retroceder, pero era tarde. «¿Quién anda ahí?». La voz de Ricardo resonó mientras abría la puerta de golpe. Lucía fingió estar recogiendo unos papeles caídos. «Disculpe, señor Montero, estaba terminando el informe trimestral». La mirada de Ricardo se endureció. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?». «Acabo de pasar. Necesitaba estos documentos para completar». «¿Qué tienes en la mano?». Lucía apretó el teléfono en su bolsillo. «Solo mis notas, señor». Ricardo dio un paso hacia ella, su rostro transformado por la sospecha. «Dame tu teléfono, Lucía». «¿Mi teléfono? No entiendo por qué». «No me tomes por idiota». Su voz bajó a un susurro amenazante. «Dame el maldito teléfono, ahora». Ernesto apareció detrás, observando la escena con nerviosismo. «¿Qué ocurre?». «Nuestra dedicada contable parece tener un repentino interés en nuestras conversaciones privadas». Lucía retrocedió, calculando la distancia hasta la puerta. «Tengo que irme. Mi hija me espera». Ricardo avanzó, bloqueando su escape. «No irás a ninguna parte hasta que me muestres qué tienes en el bolsillo». El corazón de Lucía latía desbocado. En ese teléfono estaba la prueba que podría hundir a Ricardo, pero también la que podría ponerla en peligro. Con una mano protegiendo su bolsillo, enfrentó la mirada de su jefe. Ricardo sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. «Vamos, Lucía, no compliques las cosas». Extendió su mano mientras se acercaba, sus pasos lentos y deliberados. «Dame el teléfono y olvidaremos este pequeño incidente». Lucía aprovechó un instante de distracción cuando Ernesto tropezó con una silla para escabullirse. Corrió por el pasillo mientras Ricardo gritaba tras ella. El ascensor tardaría demasiado. Optó por las escaleras, bajando los 5 pisos a toda velocidad. Al llegar a la calle, la lluvia empapó su rostro. No se detuvo hasta estar a 3 manzanas de distancia, refugiándose en un café. Con manos temblorosas, verificó la grabación. 8 minutos de evidencia clara sobre el fraude. Esa noche apenas durmió.
A la mañana siguiente, Ricardo actuó como si nada hubiera ocurrido, pero Lucía notó su mirada vigilante. Durante el almuerzo, compartió su preocupación con Carlos, su compañero de departamento desde hacía 5 años. «Necesito tu ayuda», susurró, mostrándole la grabación. «Ricardo está robando el dinero de nuestras pensiones». Carlos escuchó con expresión grave. «Esto es serio, Lucía. Deberíamos ir a la policía». «Primero necesito más pruebas. ¿Puedes guardar una copia?» «Claro. Déjamelo a mí». 2 días después, Ricardo la llamó a su despacho. Su sonrisa era inquietantemente amable. «Lucía, siempre te he considerado una empleada excepcional. Por eso me duele lo que está pasando». «No sé a qué se refiere». Ricardo deslizó un teléfono sobre la mesa. «El suyo. Tu amigo Carlos no es tan leal como pensabas». El mundo se derrumbó bajo sus pies. «Carlos. Le ofrecí un ascenso. Fue sorprendentemente fácil». Ricardo reprodujo la grabación y luego la borró. «Ahora hablemos de tu futuro en esta empresa». Lucía mantuvo la compostura a pesar del nudo en su garganta. «Me está amenazando. Te estoy dando una oportunidad. Olvida lo que crees haber escuchado y todo seguirá como siempre. O puedes irte, aunque dudo que encuentres trabajo con las referencias que daré». Esa tarde, Lucía descubrió que su ordenador había sido registrado. Sus archivos personales estaban abiertos y alguien había accedido a su correo. La vigilancia se intensificó. Notó a un guardia de seguridad siguiéndola hasta el estacionamiento. Decidida a no rendirse, comenzó a trabajar en secreto. Cada noche copiaba documentos comprometedores. Transferencias sospechosas, facturas falsificadas, contratos manipulados. Los escondía en una memoria USB que ocultaba en el forro de su bolso. Una semana después, Ricardo anunció su traslado al almacén. «Necesitamos reorganizar el departamento», explicó ante todos, pero su mirada dejaba claro el mensaje. La estaba castigando. En el almacén polvoriento, Lucía encontró cajas con documentación antigua. Entre ellas, descubrió registros que confirmaban que el fraude llevaba años produciéndose. Fotografió todo meticulosamente. Carlos la evitaba, pero una tarde la confrontó en el baño. «Lo siento, Lucía, tengo una familia que mantener». «Todos tenemos familias, Carlos, y Ricardo está robando nuestro futuro». Esa noche, mientras cerraba el almacén, un mensaje de texto iluminó su teléfono. «Sé lo que estás haciendo. Detente ahora». Al día siguiente, encontró su escritorio revuelto. La intimidación aumentaba, pero también su determinación. Contactó con un periodista de investigación, acordando reunirse para entregarle copias de las pruebas. Cuando salía de la oficina, un coche negro la siguió durante todo el trayecto a casa. Al llegar, encontró la puerta entreabierta. Alguien había registrado su apartamento. Su teléfono sonó a medianoche. Una voz distorsionada susurró: «Tienes 24 horas para entregar todas las pruebas, o tu vida dejará de ser segura. Ricardo tiene amigos poderosos. No juegues con fuego, Lucía». Colgó, con el pulso acelerado pero más decidida que nunca. Ya no era solo por ella o sus compañeros. Era una cuestión de justicia. La amenaza telefónica impulsó a Lucía a actuar con mayor urgencia. Sabía que necesitaba aliados, pero ¿en quién podía confiar después de la traición de Carlos? Recordó a Martín Salgado, un ingeniero que Ricardo había despedido el año anterior tras una acalorada discusión sobre irregularidades en los materiales de construcción. Lo localizó a través de LinkedIn y concertaron una reunión en una cafetería alejada del centro. Martín, ahora trabajando para una pequeña constructora, escuchó su historia con creciente indignación. «No me sorprende», dijo finalmente. «Cuando cuestioné la calidad del cemento en el proyecto Alameda, Ricardo me acusó de sabotaje, pero tengo algo que podría interesarte». Martín le entregó una carpeta.
Copié estos documentos antes de irme. Muestran cómo Ricardo sustituyó materiales de calidad por otros más baratos, cobrando el precio original y embolsándose la diferencia. Lucía examinó los papeles con asombro. Esto es mucho peor de lo que pensaba. No solo está robando dinero, sino poniendo en peligro la seguridad de los edificios. Exactamente. El edificio Alameda tiene deficiencias estructurales que podrían manifestarse en unos años, y hay más proyectos afectados. Armada con esta nueva información, Lucía decidió visitar las obras en construcción. En el proyecto Mirador, se presentó como inspectora de calidad. El capataz, desprevenido, le mostró los materiales y los registros de compra. Las discrepancias eran evidentes. Lo que figuraba en los documentos oficiales no coincidía con lo que realmente se estaba utilizando. Fotografió todo meticulosamente, pero cuando estaba a punto de marcharse vio un coche negro estacionando. De él bajó Ramón Quiroga, el jefe de seguridad de Vanguardia, un exmilitar conocido por su lealtad a Ricardo. ¡Corre!, le advirtió un obrero que había notado su nerviosismo. Ese tipo ha estado preguntando por una mujer que tomaba fotos. Lucía se escabulló por la parte trasera de la obra, saltando una valla y rasgándose la chaqueta. Escuchó gritos y pasos apresurados tras ella. Corrió entre callejones hasta llegar a un centro comercial donde se mezcló con la multitud. Esa noche organizó todas las pruebas. La documentación de Martín, sus propias fotografías, los registros financieros que había copiado. El patrón era claro. Ricardo había creado un sistema de fraude que abarcaba desde las pensiones de los empleados hasta la calidad de las construcciones. Decidió enviar copias digitales a su correo personal y a una cuenta anónima que había creado. También guardó una copia en la nube y otra en una memoria USB que escondió en el forro de su chaqueta. Al día siguiente, notó que la vigilancia se intensificaba. Ramón la seguía abiertamente y dos hombres desconocidos vigilaban la entrada de su edificio. Ricardo la llamó a su despacho. «Lucía, me preocupa tu comportamiento errático», dijo con falsa preocupación. «Varios empleados te han visto hablando sola, tomando fotos extrañas. Estás bajo algún tipo de tratamiento médico». Comprendió su estrategia. Estaba preparando el terreno para desacreditarla. «Estoy perfectamente, señor Montero. Solo hago mi trabajo». «Tu trabajo ya no incluye visitar obras ni hablar con exempleados resentidos». El mensaje era claro. La estaba vigilando de cerca. Esa tarde, mientras trabajaba en el almacén, escuchó la puerta abrirse. Ramón Quiroga apareció con otro hombre corpulento. «El señor Montero quiere hablar contigo», dijo Ramón. «Ahora». «Estoy ocupada. Dile que iré cuando termine». Ramón sonrió sin humor. No era una petición. Cuando intentaron sujetarla, Lucía derribó una estantería, bloqueando momentáneamente el paso. Corrió hacia el fondo del almacén, donde había descubierto una salida de emergencia días antes. Se escondió entre contenedores mientras los hombres la buscaban. Su teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo. «No tienes salida, Lucía. Entrega las pruebas y olvidaremos este desagradable asunto. De lo contrario, no puedo garantizar tu seguridad». Acurrucada en la oscuridad, con el corazón martilleando en su pecho, Lucía tomó una decisión. Ya no se trataba solo de defenderse. Era hora de pasar al ataque. Lucía pasó la noche en casa de su hermana, planificando su siguiente movimiento. A primera hora, contactó con Martín y otros 3 ex empleados que habían sido despedidos en circunstancias sospechosas. También llamó a Elena Durán, representante sindical que siempre había cuestionado la gestión de Ricardo. «Necesito que reúnas a todos los empleados mañana a las 9:00, le dijo a Elena. «Es hora de que conozcan la verdad». «¿Estás segura? Ricardo tiene mucho poder». «Precisamente por eso debemos actuar. He reunido pruebas suficientes para hundirlo».
Elena dudó. ¿Qué necesitas que haga? Convoca una asamblea urgente. Yo me encargaré del resto. Esa noche, Lucía preparó copias de todos los documentos y creó una presentación detallada que mostraba el alcance del fraude. También envió un dossier completo a 3 periódicos importantes, programado para enviarse automáticamente si no lo cancelaba en 24 horas. Era su seguro de vida. A las 8:30 de la mañana siguiente, Lucía entró en Vanguardia acompañada por Martín y 2 abogados. El guardia de seguridad intentó detenerlos, pero Elena ya los esperaba con una autorización sindical para la asamblea. La sala de conferencias se llenó rápidamente. Rostros confusos, algunos temerosos, otros curiosos. Carlos la miró desde el fondo, pálido y nervioso. A las 9:05, Ricardo entró furioso. ¿Qué significa esto? No he autorizado ninguna reunión. Es una asamblea sindical, respondió Elena. No necesitamos tu autorización. Ricardo la fulminó con la mirada. Esto es una pérdida de tiempo. Todos vuelvan a sus puestos. Nadie se movió. Lucía avanzó hacia el frente. Buenos días a todos. Sé que muchos se preguntan por qué estamos aquí. La respuesta es simple. Han estado robando nuestro futuro y tengo las pruebas. Conectó su ordenador al proyector y comenzó a mostrar los documentos. Transferencias sospechosas, facturas falsificadas, materiales de construcción adulterados. Con cada diapositiva, los murmullos aumentaban. Nuestro fondo de pensiones ha sido saqueado. Los edificios que construimos tienen deficiencias estructurales que podrían costar vidas. Y todo para que Ricardo Montero y sus socios se enriquezcan. Ricardo avanzó hacia ella. Esto es difamación. Estás despedida, Lucía, y te demandaré hasta que no te quede ni para pagar un abogado. Adelante, respondió ella, sosteniendo su mirada. Estos documentos ya están en manos de la prensa y la policía. La sala estalló en gritos y preguntas. Algunos empleados se levantaron indignados, exigiendo explicaciones a Ricardo. Otros permanecieron sentados, atónitos ante las revelaciones. Ricardo intentó recuperar el control. Silencio, esto es una conspiración orquestada por empleados resentidos. Lucía fue degradada por incompetencia y ahora busca venganza. ¿Incompetencia? Lucía proyectó un correo electrónico de Ricardo a Ernesto. Aquí está usted mismo reconociendo que me trasladó al almacén para alejarme de los documentos financieros. Ricardo palideció, sacó su teléfono y habló rápidamente. Minutos después, Ramón y 2 guardias entraron en la sala. «Saquen a esta mujer del edificio», ordenó Ricardo. Elena se interpuso. «Si la tocas, tendrás una huelga en tus manos». La tensión era palpable. Más de 100 empleados observaban el enfrentamiento, muchos grabando con sus teléfonos. Ricardo cambió de estrategia, se acercó a Lucía y bajó la voz. «Podemos llegar a un acuerdo. Nombre tu precio». «No estoy en venta. 50.000 euros, hoy mismo». «No se trata de dinero. 100.000 y un puesto en la filial de Barcelona». Lucía sonrió. «¿Sabe qué es lo triste? Que crea que todos tienen un precio, como usted». El rostro de Ricardo se transformó por la ira. «Te arrepentirás de esto». En ese momento, Ernesto entró corriendo. «Ricardo, la policía está abajo». Un murmullo recorrió la sala. Ricardo miró a Lucía con odio. «Esto no ha terminado». «Para usted sí», respondió ella mientras las sirenas sonaban cada vez más cerca. Ricardo se abalanzó sobre el ordenador de Lucía, intentando destruir las pruebas, pero varios empleados lo sujetaron. La sala se convirtió en un caos de gritos y empujones. Frente a frente, Ricardo y Lucía se miraron por última vez mientras las puertas se abrían y los primeros policías entraban en la sala. 3 meses después de la detención de Ricardo, Lucía contemplaba Madrid desde la ventana de su nuevo apartamento.
El juicio contra Ricardo y sus cómplices avanzaba, con nuevas pruebas surgiendo cada semana. Ernesto había confesado a cambio de una reducción de pena, implicando a otros 2 directivos y a un funcionario municipal que había facilitado licencias fraudulentas. Construcciones Vanguardia había sido intervenida judicialmente. Un administrador designado por el tribunal intentaba salvar lo salvable, priorizando el pago a los trabajadores y la finalización de las obras en curso con los estándares de calidad adecuados. Lucía había recibido ofertas de trabajo de 4 empresas diferentes. Su valentía la había convertido en un símbolo de integridad en un sector plagado de corrupción. Había elegido una constructora mediana comprometida con la edificación sostenible, donde le ofrecieron dirigir el departamento financiero con plena autonomía. No todo había sido positivo. Carlos, tras ser despedido, la había contactado varias veces pidiendo perdón y referencias. Lucía no respondió. Algunos compañeros la culpaban por la incertidumbre laboral que siguió al escándalo, y aunque Ricardo estaba en prisión preventiva, sus conexiones seguían activas. La semana anterior, alguien había rayado su coche con la palabra traidora. 2 días después, recibió un sobre anónimo con fotos de ella entrando a su casa, un claro mensaje intimidatorio. Su abogado lo había reportado a la policía, pero sabía que las amenazas no cesarían fácilmente. El timbre sonó, sacándola de sus pensamientos. Era Elena, ahora presidenta del comité de empresa que negociaba con los nuevos gestores. ¿Lista para la ceremonia?, preguntó mientras entraba. Lucía asintió. Esa tarde recibiría un reconocimiento de la Asociación por la Transparencia Empresarial. No le interesaban los homenajes, pero su abogado insistió en que la visibilidad pública era su mejor protección. ¿Has visto las noticias? Elena le mostró su teléfono. Han congelado las cuentas de Ricardo en Panamá, casi 2 millones de euros. Dinero que debería estar en nuestras pensiones, respondió Lucía. Y lo estará. El juez ha ordenado que todos los fondos recuperados se destinen prioritariamente a restituir el plan de pensiones. Mientras se preparaba, Lucía recordó el día de la detención. La imagen de Ricardo esposado, gritando amenazas mientras lo introducían en el coche policial, permanecía vívida en su memoria. También recordaba el silencio que siguió cuando todos los empleados la miraron, algunos con admiración, otros con recelo. Su teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Disfruta tu momento de gloria. No durará. Lucía bloqueó el número sin inmutarse. No era la primera amenaza ni sería la última. Había aprendido a vivir con ellas. En la ceremonia, tras recibir el reconocimiento, un periodista le preguntó si temía por su seguridad. «Claro que tengo miedo», respondió con honestidad. «Pero el miedo no puede paralizarnos cuando está en juego algo más importante que nosotros mismos». Esa noche, de vuelta en su apartamento, Lucía abrió el correo y encontró una carta de una constructora internacional ofreciéndole un puesto en su sede de Berlín. Era tentador. Un nuevo comienzo, lejos de las amenazas y los recuerdos. Mientras consideraba la oferta, observó las luces de Madrid. Esta era su ciudad, su lucha. Huir significaría que Ricardo, incluso desde la cárcel, seguía teniendo poder sobre ella. Guardó la carta en un cajón. Quizás algún día la consideraría seriamente, pero no ahora. Ahora tenía un propósito: asegurarse de que lo ocurrido en Vanguardia no se repitiera en otras empresas. Se sirvió una copa de vino y brindó en silencio por el futuro, incierto pero suyo. La victoria tenía un precio, pero la derrota habría sido infinitamente más costosa.